está a cargo del señor abogado Máster José Chalco Salgado, un personaje reconocido a nivel de la jurisprudencia. Por favor, toda la atención posible y luego del evento pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Gracias. Buenos días con todos ustedes. Primero aquí vamos a hablar única y exclusivamente de lo que tenemos que entender como derechos de las personas que tienen discapacidad. Yo quiero empezar este espacio que vamos a conversar con ustedes señalando claramente de que debemos llegar a entender, en primer lugar, que para hablar de que existan personas con discapacidad es porque tenemos que nosotros entender que en las sociedades hoy en día existen diversidades. Yo quiero que esta participación mía aquí sea además una participación en la que yo no esté aquí al frente únicamente hablando de un poco de cosas que a ustedes les interesará, a otros no. Es decir, yo que pretendo es de que podamos mutuamente ir compartiendo, ir conversando y que ustedes también participen activamente de lo que aquí van a entender. Yo no busco otra cosa más que dejarles a ustedes con algún mensaje claro desde la visión jurídica, desde la visión también juvenil, porque en un momento dado fui también presidente de una universidad y en base a estos temas nosotros tenemos una realidad para conocer y que ustedes vayan participando. Así que yo quiero hacer una consulta a usted, señorito. ¿Usted conoce qué es la diversidad? ¿Qué entiende por diversidad? Por favor, todo silencio para poder empezar, si no, no se puede. La variedad de culturas de etnias. De hecho, esa misma es la diversidad. La diversidad implica de que existen distintos patrones que son complementos o son situaciones variantes a las que nosotros conocemos. Es decir, para nosotros hablar de diversidad tenemos que entender de que existe primero complejidad. ¿Y qué es lo complejo? Lo complejo suele ser catalogado como sinónimo de difícil. Es decir, hoy en día, en distintos ambientes donde se generan normas, donde se generan políticas sociales, se habla mucho de esto, de la complejidad. Porque cada persona es un mundo, cada persona es una realidad. Entonces existen ciertos temas, características, cualidades que le hacen cada vez más compleja. ¿Y por qué cada vez más compleja? Porque responde a una realidad. Muchos de ustedes contarán con una familia de padre, madre, otros tendrán abuelos, otros tendrán tíos, otros vivirán con otras personas. Es decir, eso es complejidad, porque no es un patrón único, no es únicamente una definición en donde nosotros tenemos patrones claros, de acuerdo a la generalidad de los casos, en donde lo general es una norma, pero existen excepciones. Y las excepciones nos permiten a nosotros hablar de diversidad, claro, visto como excepción. Porque quizás para la persona que no es excepción, eso simplemente es algo muy general. Es decir, siempre va a depender del punto de vista desde el cual se quiere ver. Es la diversidad. Implica el entendimiento de preferencias, de necesidades, que atienden a realidades de una persona versus las realidades de otras personas. Y en todo esto supone un mundo de complejidad. La persona es compleja y la sociedad entonces es compleja y el entorno. Nosotros tenemos patrones adquiridos y lo que se conoce también en el mundo del derecho como una herencia social. La herencia social es lo que nosotros heredamos y creemos que es normal porque vamos heredando, porque nos van diciendo eso es lo normal. Y nosotros crecemos, nacemos, proyectamos nuestra vida. Muchas veces adquirimos profesiones de acuerdo a una herencia social, que no estamos criticando. Es correcto, está bien. Pero nosotros tenemos que saber esto, que nosotros somos también patrones adquiridos, somos herencias sociales
¿Y por qué no puede haber entonces un patrón distinto, una herencia distinta de otra persona? Partamos de este primer punto. A veces, por más que estamos en un mismo colegio, en unas mismas aulas, que tenemos una base mínima de principios parecidos, de visiones parecidas, de sueños y anhelos parecidos, sin embargo, eso no nos resta menos importancia de que también existen muy claras diferencias. Ustedes verán en clases, hay compañeros que, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, teníamos un compañero que nunca llevó un solo cuaderno a clase. Un solo cuaderno. Nunca llevó. En mi caso, después en Derecho, nunca llevó esa misma persona un solo libro. Nunca llevó una sola ley. Ni la ley más básica, que era la Constitución de la República, que es debido para todos los abogados tener. Nunca llevó. Nunca llevó. Nunca llevó un esfero. Teníamos pruebas y pedía al profesor si podía solicitar un esfero a algún compañero. Nunca llevó. Y se graduó. Y se graduó. Y hoy está trabajando. Y era tan capaz, ¿sí? Yo no quiero decir que ustedes no lleven cuadernos, cuidado. Yo lo que quiero decir es, vean ustedes la diversidad. Y esta persona fue tan capaz que tenía forma de adquirir reconocimiento desde otra perspectiva. Nunca anotando, tenía una memoria visual, una memoria auditiva, en virtud de la cual, cuando llegaba a los exámenes, él sabía, y ese rato sí iba a la ley, y ese rato iba a los libros. Pero en clases, no, en clases él prefería atender al profesor, obtener las imágenes de proyección, mientras que otros, como mi caso, estábamos con la ley, estábamos con el cuaderno, anotando desesperadamente todo lo que debíamos anotar, que éramos la gran mayoría. Pero vean ustedes, ahí hay un punto de diversidad. Ahí hay un punto en donde nosotros tenemos un patrón y creemos que así debemos hacer las cosas, y otra persona lo hace de otra forma, y quizás lo hace igual o mejor. Es decir, yo lo que les invito a ustedes en primer punto, para hablar de esto de las discapacidades, es entender que en las sociedades hay diversidad, hay pluralidad. Y esto es una cuestión que no solamente se la debe decir, es una cuestión que se ha establecido incluso en las normas. Las normas, ustedes saben, son las que nos gobiernan. Para que ustedes estén aquí sentados es porque atrás de todo este proceso y este hecho en el que ustedes están sentados, existen leyes. Leyes que dicen que se genere el colegio militar, leyes que dicen cómo tienen que ser las clases del colegio militar, leyes que dicen que tienen que vincularse con la sociedad, que tienen que conocer sobre temas sociales como este. Entonces, detrás de todo esto existen procesos normativos. Lo que quiero decir con esto es de que, al hablar de esta diversidad nos ha permitido entender, y a los que estamos en el mundo del derecho incluso nos ha permitido generar normas de convivencia social, de una convivencia en torno a la diversidad. Entonces entendamos de que somos seres complejos, de que las sociedades son complejas. En consecuencia, también entendamos que muchas de nuestras visiones, de lo que nosotros creemos normal, no es tan así, no es tan normal. El otro día yo conversaba con, ustedes saben este tema del Yasuní, por ejemplo. Es un parque en protección donde se señala que existe una diversidad muy grande de flora, de fauna. Traductores exponían y decían la importancia de conservar este parque. Era una conferencia que se hablaba sobre una explotación del parque Yasuní. Y la señora que se llama Patricia Walinga, vean ustedes, Patricia Walinga, ella estaba en Quito y hablaba del Yasuní y decía, ¿qué es lo que tiene el Yasuní? Y decía, ustedes afuera en las grandes ciudades tienen médicos, tienen hospitales, necesitan quirófanos y necesitan clínicas. Yo no entiendo por qué ustedes necesitan eso. Yo, Patricia Walinga, que estoy en el Yasuní, no necesito nada de eso. Yo tengo medicina, que es la planta tal. Tengo el médico, que es el abuelo mío, o el padre de mi vecina. Yo no necesito médicos. Yo no necesito hospitales. Por ejemplo, vean ustedes, para nosotros, imposible entender. Imposible. ¿Cómo nosotros en pleno siglo XXI no podemos contar con un médico, con un hospital, con un quirófano? Y para ellos, en cambio, era el absurdo más grande tener hospitales. Y no era la naturaleza. Vean ustedes, esa es la diversidad. Esa es la diversidad. Esa es la complejidad social. Visiones que atienden, obviamente, a dónde hemos crecido, dónde nos hemos forjado, cuál es nuestro núcleo familiar. Por supuesto que atiende a eso. Pero lo que no atiende a eso es quienes debemos ser nosotros como personas individuales, integrales, capaces de tolerar y capaces de ver la pluralidad que hay alrededor.
en esto quiero que estemos muy claros, nosotros no la vamos a entender, nos vamos a reír, nos vamos a decir, esta gente está equivocada, pero esa es la diversidad. Sin entrar más allá al conflicto Yasuní, solo quiero mostrarles a ustedes este punto interesante, que es muy interesante. A mí me costó entender, me costó muchísimo. En su momento dado, yo también decía, aquí hay un error, están equivocados, etc. Pero no, esa es la diversidad. Esa es la pluralidad dentro de este mundo complejo. Vean ustedes esta imagen. Está un mono, un elefante, un pez, una foca y me parece que es un perrito al final. Y al principio está también un pajarito y acá está un pingüino. ¿Y qué dice? Miren lo que dice el profesor. Para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. A todos, trepen el árbol. Es decir, esto no es entender la diversidad. ¿Sí? Esto no es entender diversidad. Aquí, ¿quién puede trepar el árbol? Quizás el mono, o el compañero Sebas, o el pajarito podrá llegar directamente a la rama que es, ¿sí? Pero yo les voy a... Esto es entender la diversidad. ¿Cómo podemos nosotros creer que todas las personas somos idénticamente iguales? ¿Que el compañero más bajito es igual que el compañero más alto? No, hay diversidad, hay diferencia. Pero por supuesto, también hay mínimos que se deben cumplir y que todos somos capaces para hacerlo, ¿no? Esto no estoy criticando a los profesores de cómo les evalúen, cosas así, cuidado. Lo que quiero mostrar con esto es la diversidad y cómo nosotros no podemos pensar que todas las personas son idénticamente exactas. Eso es terrible. No solamente que eso es irracional, es también inconstitucional si se quiere. Ya vamos a hablar de la parte jurídica y qué es lo que hay en ese ámbito. Es decir, yo quiero con esto mostrar de que no únicamente se da en ámbitos, primero, de personas adultas, y segundo, que no es únicamente entre niños, también es en todas las edades. Aquí hay de todas las edades, hay niños, como el caso de la rubiecita, hay otros ya que están en edad puber, y vean ustedes cómo le ven, los del centro le ven con sorpresa, los demás de arriba se están riendo, porque es diferente, porque es diferente, porque es diverso. Porque esa es la complejidad de la que estábamos hablando. Pueden prender la luz, por favor. Entonces, hablemos de los tipos de diversidad. Existen diversidades en distintos ambientes. Hemos hablado nosotros aquí de algunas muy concretas, ¿no? Pero hay diversidad cultural, como dijo la compañera, hay diversidad étnica, lingüística, de religión. También hay una diversidad en las religiones. De género, de especies, de pensamientos, genéticos, sexuales, de ecosistemas. Diversidades funcionales y de tribus urbanas. Cuando nosotros hablamos de estas diversidades, tenemos que encasillar entonces en cuál podemos encontrar la diversidad por razones de discapacidad. Y vamos entrando ya al punto interesante de esta charla. ¿Usted quiere decir? Dígame. Silencio, por favor. A ver. Ya, es correcto. Habla del tema de la diferencia y eso es correcto. La persona con discapacidad, les cuento que primero es un concepto que ha estado en permanente construcción y en cambio. ¿Por qué? Porque al decir dis es una cuestión que le resta discapacidad, es decir, que tiene una capacidad menor que las comunes. Entonces, ha habido, por los organismos internacionales que están hablando de discapacidades, ha habido ya un acercamiento a decir, bueno, un ratito, son capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, existe ya una fuerte posición internacionalmente en el sentido de hablar de que no se debe decir persona con discapacidad, sino persona con capacidades diferentes. Primer punto que quisiera que lo dejemos claro. Y parece que sí es así, porque si ustedes han tenido cercanía o contacto con personas que tengan otras capacidades que ustedes, van a notar de que tienen realmente capacidades que uno no tiene, capacidades afectivas, capacidades comunicacionales, porque muchos con su mirada comunican, ¿sí? Entonces,
hay que tener muy claro que sí parece que es un concepto adecuado hablar de capacidades diferentes. Sin embargo, para no confundirnos, hablaremos de discapacidad y que es el tema que nos trae. Si hemos hablado ya de diversidad, de la complejidad, de la pluralidad social existente en el mundo, no podemos entonces nosotros decir incluso, imagínense, si en el mundo hay niños, y yo les voy a mostrar estadísticas a ustedes, en donde se van a asustar del nivel, del número estadístico de personas con capacidades diferentes que hay aquí, en Cuenca y en el Azuay. Es un número altísimo. Vamos ahí. Socialmente y en el mundo del derecho se han establecido estas dos diferencias, radicales y abismales. ¿Qué es discriminar? Discriminar es una acción, o también una omisión, en la que se da un trato a otra persona en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un perjuicio o consecuencia negativa para la persona que recibe esto, para el discriminado. Es decir, esto se entiende como una violencia. Las violencias pueden ser activas o pasivas. La activa es, le pegas, violencia física, le insultas, violencia activa, pero la violencia pasiva es cuando tú discriminas. ¿Qué es distinguir? Distinguir es entender que en la realidad concreta, cuando estamos frente a un caso concreto, existen diferencias. Y tenemos que lograr que esas diferencias se generen en la mejor manera posible hacia algo afirmativo, hacia una forma de que sean más similares a los iguales. Eso es la distinción. No sé si soy claro. Veamos el concepto. Acciones que, reconociendo las particularidades de una persona, es decir, que está embarazada, que es de la tercera edad o que tiene una discapacidad, entregan un trato diferente a esta frente a los demás, generando un efecto positivo. Les vamos a tratar diferente, sí, pero para cuestiones positivas. Para poder reconocer en mayor medida sus derechos. De eso se trata la distinción. Esto, consecuentemente, se conoce en el mundo del derecho como las acciones afirmativas. Vamos a seguir con el tema de la discriminación. Vean ustedes la Constitución de la República del país, en el artículo 11, numeral segundo, que dice: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos deberes, derechos y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de, y miren la lista, es gigante: etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, y lo que nos interesa, discapacidad, y lo que nos interesa, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente. Eso está en la Constitución. ¿Por qué está en la Constitución? Porque se hizo la evaluación que aquí estamos haciendo, de entender la diversidad, de entender la complejidad social. Finalmente dice: el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos. Estas acciones afirmativas, dimos un ejemplo muy básico y sencillo, como el tema de las filas generales versus las filas especiales que se hacen, pero existen más acciones afirmativas. Vamos a ir en esta charla acercándonos a ellas y viendo qué es lo que se ha establecido. Miren ustedes aquí, este cuadrito: causas de discapacidad en el Azuay. Total, 26.000, si no estoy mal, ese número no lo veo, 26.333 causas de discapacidad. En el Azuay, 26.333. Vamos a la provincia de Cañar, 6.649. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y si vemos Pastaza, 2.500. Claro, los cuadros estadísticos también hay que tener aquí un temita a observar. No, una cosa es generar estadísticas en el Azuay, otra cosa es generar estadísticas en Pastaza. No todos tienen acceso a estar dentro de los datos y los números.
por condiciones económicas y demás, no pueden acceder a que el funcionario público haga esto, pero más o menos nos da un índice y nos enseña que en la SUAY hay un nivel alto de discapacidad. Y si ustedes ven, el más alto es una discapacidad adquirida. Así que, ojo, a veces pensamos que la discapacidad es únicamente el chico con síndrome de Down. A veces pensamos que la discapacidad es únicamente el cieguito o el sordomudo, y no es así. Y quiero llamar la atención a ustedes. Dice que el mayor número de discapacidad es adquirida. ¿Eso qué significa? Un accidente de tránsito. Hoy día estamos felices aquí sentados y quizás no tomando mucha atención a esto o poca atención. Que no sean mañana ustedes por quienes tenemos que defender los derechos, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, la discapacidad adquirida tiene un índice importante. Te diría. Miren ustedes, la Constitución del Ecuador ha establecido que hay personas que tienen que tener una atención prioritaria. Estas personas que tienen atención prioritaria tienen un poco de situaciones y derechos en favor de ellos. Medicinas, atención médica, incluso el bono económico, tienen beneficios tributarios, beneficios laborales y un poco de situaciones, son las acciones afirmativas, y las personas con discapacidad, como ustedes pueden ver, son quienes se encuentran dentro de este grupo. Por ejemplo, miren, estos son los derechos para las personas con discapacidad que está puesto en la Constitución, en las entidades públicas y privadas, de por vida, con tratamiento de por vida y gratuito. Rehabilitación integral, rebajas en servicios públicos, exenciones en tributos, trabajos en condiciones de igualdad con preferencia a ellos. Ya les voy a mostrar, como, por ejemplo, las obligaciones que tienen las empresas de contratar a personas con discapacidad. Una vivienda adecuada, educación especializada, atención psicológica, acceso a bienes y servicios, acceso a mecanismos y medios y formas de comunicación. Un poco de acciones que el Estado debe tomar. Y miren ustedes, incluso al ser una persona con discapacidad, vean el artículo 49 que les traje, se extiende a las familias también, ¿sí? Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad, que requieran atención permanente, serán cubiertas por la Seguridad Social y tendrán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. Es decir, se extiende. Es interesante la situación y la serie de derechos que existen hasta esto. Nuestro Código Penal, ¿qué es el Código Penal? Es una norma donde se establecen los delitos, la cuestión punitiva, las prisiones, las cárceles y sanciones por cometimiento de actos antijurídicos. Ha establecido el delito de discriminación. Cuidado, vean ustedes la importancia de tratar como personas de igual criminal. Hay un delito, ¿sí?, que la persona que mañana se siente discriminada puede tranquilamente presentar una denuncia de discriminación por el delito de discriminación, que tiene prisión de 3 a 5 años en la cárcel para quien discrimine. O sea, atendamos a esto, no es hoy la normativa y hoy la realidad del país ha variado fuertemente, y ya no es la broma del curso ni la broma social burlarse de una persona con discapacidad, ¿sí? Consecuentemente, hay un delito de discriminación. La persona que realice actos en contra de lo que ven señalado, ¿no?, de personas con discapacidad o estado de salud distinto al nuestro, ¿sí?, intentando anular, menoscabar sus derechos, hacer sentir mal y cosas así, tiene el delito de discriminación, penado con 3 a 5 años. Yo les dije ya generalmente, y ahora vamos a entrar en el plano específico. Tienen en el ámbito laboral, por ejemplo, las empresas que tengan más de 25 trabajadores deben contratar un 4% con personas con discapacidad. Además, hay una cuestión interesante: si es que se despide una persona con discapacidad de un trabajo, hay una indemnización distinta, diferente, mayor. No es la indemnización común para todas las personas. Ámbito laboral, ámbito educativo, la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de Educación Intercultural determina que tiene que haber una educación inclusiva, una educación coparticipativa, con evaluaciones especiales, con mecanismos
de educación distintos, becas en instituciones privadas, hay que generar becas también para personas con discapacidad, y los temas de accesibilidad, ¿no? La cuestión de rampas y todo esto que tiene que preverse en los establecimientos. En el ámbito tributario, siempre pagan. Hay también una reducción en impuestos, pueden impostar vehículos, con reducción no pagan impuestos en la imposición de vehículos, y también para traer todos aquellos instrumentos que sean necesarios para su vida, para sus cuidados, sillas de ruedas o temas así. Es decir, señores, existe política pública en favor de las personas con discapacidad. Eso el Estado lo asumió, y la sociedad deberíamos asumirlo al doble, ¿no? Porque una constitución es únicamente el reflejo de lo que existe en la sociedad. Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos en esto. Yo tuve que irme a España recién por una cuestión de estudios, hace 5 meses, y me encontré con ella. Estaba viendo a los 8 años, fue mi compañera en la escuela y el colegio. Y bueno, y me cuenta que ya está, que está feliz, que no piensa regresar al Ecuador. Y claro, y ella me decía, estoy feliz porque aquí hice la cuestión profesional, académicamente estoy bien, vivo bien, tengo plata y no me interesa regresar al Ecuador. Después de esa conversación, yo percibí la realidad. ¿Por qué no le interesa regresar al Ecuador? Es real, porque en el Ecuador somos discriminatorios. Por el Ecuador no entendemos esto. Estos países europeos están hechos para personas con discapacidad. Están hechos. En Europa, el servicio de transportación pública, como ustedes ven, los buses, frenan, bajan la rampa, ayudan a subir las sillas de ruedas. Adentro de los buses tienen espacios fabricados exclusivos para personas con discapacidad y todo el mundo respeta. Camina ella por la calle y no es una persona rara. Camina ella por la calle y todo el mundo le trata como normal. Porque también no hay que abusar de los tratos positivos también. Hay unos estudios muy claros de que a veces nosotros, las personas con discapacidad, les tratan como personas normal. Y son países construidos para discapacitados. El servicio público, las oficinas de atención pública, los establecimientos, los colegios, las escuelas, los hospitales, todo, absolutamente todo está pensado para discapacitados. La comida, la alimentación, todo. Entonces, claro, yo no le dije a ella, pero yo percibí que a la final, por eso ella está feliz. Porque ahí se siente bien. Este bastón de acá, están haciendo en la ciencia, es un bastón inteligente que ayuda a personas no videntes a detectar obstáculos en el camino. ¿Por medio de qué? De un ultrasonido, para personas no videntes. Vean ustedes que incluso es interesante como una cuestión a la que se debería apuntar en la ciencia, en las profesiones. Ustedes mañana tienen la posibilidad, que es una edad genial la que ustedes tienen, porque pueden elegir la profesión a estudiar. Y no sería poco interesante que ustedes piensen en lucros económicos, porque esto va a dar una situación económica buena y profesional, y además ayuda social, que pienso que debe ser lo más importante. Es decir, incluso pensar en las personas con discapacidad puede ser un tema económicamente interesante, con inventos, con generación de nuevos instrumentos y cuestiones que permitan acceso a las personas con discapacidad. Estaba yo revisando que durante mucho tiempo, y es una herencia fuerte, se habla de las personas ricas como algo de acá y las personas pobres como algo del otro extremo. Pero la historia, por ejemplo, demuestra que la variación no es tan así y que hay que tener un poquito de más matices en esto, porque en la época de la burguesía, de los burgueses europeos, hace muchos años, esta gente tuvo acceso a medicinas, mientras que la clase pobre no podía. Los burgueses accedían a medicinas, a salud, y eso permitió que financien investigaciones para que cada vez la medicina sea más barata. Y así pudo acceder la clase pobre a las medicinas, pero financiada por la investigación de la clase alta, si se quiere. Es decir, es interesante lo que se puede hacer desde un espacio y otro, y a ustedes les invito a que piensen en sus profesiones y piensen que en cualquiera de la profesión que ustedes tengan pueden apostar a la sociedad y también generar temas interesante económicamente para ustedes. Acá hay otro invento, un sistema de comunicación asistida que es a través de un teclado que permite escribir a personas con dificultades motrices. De eso se trata. Yo he tratado de hacer una charla bien sencilla para ustedes en el sentido de las expectativas que ustedes tendrán, de lo que ustedes puedan comprender sobre las discapacidades.
¿Cuánto tiempo vamos, economista? Ya, entonces vamos a acabar. Con esto quiero acabar. Les voy a presentar un video chiquito de pocos minutos en donde me interesa que ustedes perciban la realidad que vive una persona con discapacidad. Es fácil hablar, es fácil hablar de lo que es una persona con discapacidad, pero otra cosa es tratar de percibir lo que realmente viven ellos desde un plano objetivo, ¿no? Y esto debemos hacer siempre en cualquier ambiente, en cualquier profesión, en cualquier nivel educativo, buscar entender. Porque es fácil coger un micrófono y decir esto dice la ley, esto parece que es así, pero otra cosa es tratar de entender, y esto hay que hacer siempre. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Now, los books, pick your things and line. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, la vendremos a explicar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Cuando los camiones por banda, viento en popa toda vela, no corta más no vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una perfección visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja, color